Vamos a estar leyendo hoy Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, y vamos a leer de los versículos 11 al 26 en esta mañana. Yo les voy a contar algo que me pasó y algo que he visto bastantes veces. Hace un tiempo, ustedes saben, yo soy profesor de literatura. ¿Qué hacemos en literatura? Leemos. Y bueno, un alumno mío se llevó mi materia. Y él vino a hablar conmigo porque ¿qué quería? Aprobar la materia. ¿Qué tiene que hacer para para aprobar la materia? Leer los libros que yo le dije que tenía que leer. Pero a él no le gusta leer. Y entonces, ¿qué dijo? Seba, no hay otra forma. Dame un trabajito. Y yo, ¿qué le tuve que decir? No hay otra forma. Es literatura, tenés que traer leído los libros. Si te termina gustando, bien. Si no te gusta, lo tenés que leer igual. Es así. Y a veces pasa, espero que a ninguno de nosotros no, pero es algo muy típico en nuestro país, que alguien va en la ruta y él se quiso ir a Mar del Plata, vamos a suponer. Y bueno, le alcanzó la plata para la canasta, para la comida más o menos, y para pagar el alojamiento. Y bueno, no tiene el seguro, no tiene. El auto, la BTV, no se la hizo. Y de repente tiene la mala suerte de que en el camino, control policial. Y bueno, la policía le tiene que decir, mire, usted tiene el carnet vencido, usted no tiene la BTV, usted no tiene seguro, no puede andar. ¿Y el argentino típico qué haría? ¿Qué preguntaría? No nosotros, ¿no? ¿No hay otra forma de arreglarlo? ¿No se puede hacer de otra manera? Lamentablemente a veces sí hay otra forma de arreglarlo. A veces sí sabemos cómo funciona. Nosotros no funcionamos así. Pero, aunque nosotros no estemos dispuestos a pagar una coima para saltarnos una ley, muchas veces nos gustaría que Dios hiciera las cosas de otra forma. Nos gustaría a nosotros encontrar maneras alternativas a lo que Dios hace. Dios dice, si ustedes quieren ser mis hijos y me quieren conocer, es así. Este es el camino. Este es el camino. Nosotros queremos conocer a Dios. ¿A quién tenemos que conocer? ¿En quién tenemos que creer? En Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma más fácil. Siempre le buscamos, siempre. Todos nosotros quisiéramos a veces encontrar formas alternativas a la de Dios. Y no las hay. No existen. No existen. Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Dios como Dios quiere ser conocido y como Él nos ha dicho que se da a conocer. Dios no es alguien que nosotros armamos a nuestra medida. Dios es. Y lo conocemos o no lo conocemos. Y si conocemos a un Dios distinto al de la Biblia, no conocemos al Dios verdadero. Y eso es así. Bien, antes de leer el pasaje de hoy, ¿se acuerdan de lo que estaba justo antes, verdad? El episodio, el apóstol Juan, el apóstol Pedro llegan al templo, todos los días ellos acostumbraban ir a orar. Y se encuentran con un hombre cojo de nacimiento, caminaba mal de nacimiento. Y ese hombre, ¿qué pide? Una monedita, una limosna. Y entonces Pedro y Juan lo miran y se dan cuenta de que Dios les muestra a ellos, no le quiere dar una monedita a ese hombre, le quiere dar lo que él realmente necesita. Dios quiere transformar la vida de ese hombre, Dios quiere revelarse a la vida de ese hombre. Y entonces Pedro se da vuelta, lo mira y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo yo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y Pedro, extiende su mano, toma la mano del cojo, lo levanta y ese hombre camina. No solo camina,
salta. Y no solo camina y salta, sino que entra al templo alabando y dando gracias a Dios. Porque reconoce que el que ha hecho esa obra en su vida es Dios. ¿Y qué hace todo el mundo cuando ve eso? Se sorprende y se asusta. ¿Se acuerdan? Muy bien. Después de eso viene lo que vamos a leer en esta mañana. Y ahora sí, con su Biblia abierta, vamos a leer capítulo 3 de Hechos, versos 11 al 26. Y dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, asido significa agarrado, bien fuerte, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. En este pasaje nosotros hoy vamos a ver que los hombres, todos los hombres, somos necios y estamos ciegos espiritualmente. Y si de nosotros depende, buscamos y miramos en cualquier otra dirección, menos en la dirección de Dios. Pero la única esperanza para nuestras vidas, la única, está en Jesús, quien es el Mesías prometido de Dios, es el cumplimiento de la promesa de Dios y es nuestra única posibilidad de dejar de ser necios e ignorantes. Vamos a dividir este pasaje en dos partes. En la primera, vamos a ver que en nuestra necedad y ceguera los hombres siempre rechazaremos a Dios y buscaremos respuestas en otros lados. Siempre. Los hombres siempre queremos encontrar otra forma de solucionar nuestros problemas.
Vamos a escudriñar el pasaje de a poquito y después vamos a pensar un poco en eso. Miren cómo comienza el pasaje de hoy. La primera escena que vemos es al cojo que ha sido sanado. Ya hablamos de esto la semana pasada. Una persona que ha nacido así. Su problema es un problema de nacimiento. Todo el mundo lo conoce. Porque todo el mundo que iba al templo todos los días veía a este cojo pidiendo limosna. Y de repente pasan estos dos hombres que dicen ser discípulos de Jesús y le dicen, mira, yo no tengo monedas para darte. Todo el mundo te da monedas todos los días. Y hoy te dan moneda y mañana te venía a pedir moneda, pues las monedas se te acaban. Lo que yo te voy a dar no se acaba nunca. Y eso es la gracia de Dios. En el nombre de Jesucristo, ese Jesucristo al que nosotros anunciamos y predicamos, levántate y anda. Y dice que este hombre entró saltando, bailando y dando gracias a Dios. Y no los quería soltar a Pedro y a Juan. Era tan maravilloso lo que había pasado en su vida que los tenía asidos, estaba agarrado con ellos, se quería quedar con ellos. Me encanta esto. Mi vida fue cambiada, fue transformada. En sus sueños él, si todos los días le juntaba 1.000 pesos en moneda, en su sueño habrá pensado, algún día juntaré 5.000. Pero no, esto que él recibió va mucho más allá de eso. Su vida fue transformada y entonces él los tiene ahí agarrados. Y todo el mundo ve esto, porque todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía quién era él. Este inválido estaba ahí, era como una parte del decorado. Y ahora de repente viene esta gente que predica a Jesús y el hombre cambia, su vida es cambiada totalmente y nadie lo puede ignorar, nadie puede decir, bueno, sí. No. Y entonces dice que todo el pueblo, atónito, se quedó sin palabras, concurrió ¿a quién? Vaya siguiendo el texto. A ellos. Vino a donde estaban ellos, donde estaban Juan y Pedro, y el cojo, que ya no era cojo, agarrado de ellos, contento de la vida, y entonces todo el mundo se reunió alrededor de ellos, en un lugar que se llama el Pórtico de Salomón, que era un lugar amplio, que va a ser un lugar importante para la historia de la iglesia, porque los cristianos se van a reunir ahí. Si un pórtico, piensen ustedes en columnas, un techito, un poco de sombra, y ahí la gente se sentaba y alguien compartía la palabra. Había varios lugares así. El templo era muy grande, pero ese pórtico es el favorito de los cristianos de aquí en adelante. Y cuando Pedro ve esto, que todo el mundo los viene a ver a ellos, fíjense lo que les dice. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué se sorprenden? ¿No vieron a Jesús hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros? ¿No leyeron en las Escrituras que el Mesías había de hacer esto? ¿Por qué se sorprenden? Dice, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Por qué se admiran de nosotros? ¿Por qué nos miran a nosotros? Como dice, como si por nuestro poder y piedad hubiésemos hecho andar a esto. ¿Por qué nos miran a nosotros? ¿Qué piensan? ¿Que nosotros tenemos el poder de hacer levantar a este cojo? ¿Que nosotros somos poderosos? ¿O que nosotros somos tan piadosos que Dios obra y habla a través nuestro? ¿Por qué esto fue posible? ¿Por Pedro y por Juan? No. Por el Señor. Ahora, ¿la gente a dónde quería mirar? A Pedro y a Juan. La gente quería mirar a Pedro y a Juan. Nosotros no queremos mirar a Dios muchas veces. Nosotros queremos mirar a los hombres y seguir a los hombres. Porque seguir a los hombres, no importa cuán irracionales sean sus demandas, siempre es posible. Seguir a Dios no es posible, a no ser que el Señor nos guíe y nos lleve de su mano. Ilustro esto que quiero decirles. Mire, piense en una secta rara, muy rara, que diga, qué sé yo, el maestro de esa secta diga que no se puede comer más asado, nunca más. ¿Es difícil? Sí, qué sé yo, al que le gusta el asado es difícil, pero no es imposible.
Piensa en cualquier exigencia que pueda tener cualquier secta o cualquier religión, por más exigente que sea. A la larga se puede, todo se puede. Cualquier demanda de los hombres se puede cumplir. Nosotros por ahí alguna vez vamos a decir, no, esto es una locura, no lo voy a cumplir. Pero al final la gente sí está dispuesta muchas veces. O nosotros mismos estamos dispuestos a seguir con ciertas cosas. Pero Pedro y Juan les dicen, ¿pero por qué nos miran a nosotros? ¿Qué se piensan? ¿Ustedes piensan que este cojo se levantó porque nosotros tenemos poder? ¿Porque nosotros somos piadosos? Inmediatamente después viene la respuesta. ¿Qué dice Pedro? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese Dios que ustedes dicen conocer, servir en este templo, ese Dios, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. En esta sanidad, los discípulos lo que están haciendo evidente es la autoridad que Jesús delegó sobre ellos. Nuestro hermano Bruno nos leía que el Señor Jesús dijo, así como yo estoy en el Padre y el Padre en mí, yo voy a estar en ustedes y les voy a dar autoridad. Y esa autoridad en los apóstoles es patente. Los milagros que los apóstoles hacen son la evidencia de dos cosas. De que Jesús es el Mesías prometido, porque en todo el Antiguo Testamento habla del Mesías haciendo estas señales. El mismo Jesús, el día que entró en la sinagoga y tomó el rollo de Isaías, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor. Y Él me ha enviado. ¿A qué? A dar vista a los ciegos, a hacer caminar a los cojos. Bueno, ven esto está pasando. ¿Por qué? Porque yo soy el Mesías prometido. Eso dice Jesús. Y estos son mis enviados y por eso yo les doy ese poder. Cristo es glorificado en eso que Él ha hecho recién. En darle el poder de caminar a este cojo. Ahora eso es precioso, es muy lindo, da mucho entusiasmo. El problema está en lo que Él sigue diciendo. Ese Jesús, a quien Dios glorificó, en cuyo nombre nosotros seguimos haciendo milagros, es el Jesús al que ustedes, ¿qué? ¿Cómo sigue el pasaje? Ustedes entregaron, o vosotros entregasteis, estoy traduciendo. Ustedes lo entregaron a este Jesús. Ustedes que se maravillan de este milagro, sepan, este milagro sucede porque el Padre está glorificando al Hijo que ustedes rechazaron. Lo entregaron significa que ¿no? Lo entregaron en poder de las autoridades, lo desecharon, lo despreciaron y negaron delante de Pilato. Y fíjense el detalle que dice Pedro. Cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. ¿Pilato es culpable de la muerte del Señor? Sí que es culpable. Pero Pilato dijo, yo no encuentro pecado en este hombre. Y ellos mismos gritaban, sí, es un hereje, reclamó ser el mismo Dios, matalo. Pero les parece tanto. Sí, gritaban, matalo. Crucifícalo, decían, ¿no? Estaban enloquecidos pidiendo la muerte del Señor. Y les vuelve a decir lo mismo. Mas vosotros negasteis. ¿A quién? Al santo y al justo. Ustedes lo negaron. Ustedes se negaron a creer que Jesús era el Mesías de Dios. Ustedes lo rechazaron. Y pedisteis que se os diese un homicida. Prefirieron a Barrabás, un asesino, antes que al mismo Cristo. Pilatos dijo, yo no veo delito en él. No, sí, matalo. Bueno, es Pascua. Acostumbro a liberar uno. Les libero a este Jesús. No, liberá a Barrabás.
¿Cómo a Barrabás? Es un asesino. Sí, a Barrabás, a este matalo. Tremendo. ¿Cómo alguien puede rechazar así al Señor? Ceguera, ignorancia. Ceguera o ignorancia que tenían estos judíos, pero que también nosotros tenemos. Por eso Pablo va a decir a los romanos, no hay justo, ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos nosotros a una le dimos la espalda. Todos nosotros somos así, ciegos, y rechazamos a Dios. Y queremos decirle a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas, cómo Él tiene que obrar en nosotros. Porque cuando yo les cuento así, cuando yo pienso así, es muy fácil decir, qué tremendos estos judíos. Cantábamos hace un rato, mi culpa le retuvo allí. Es nuestro pecado también. Es nuestro pecado. Y dice Pedro, les dice, ¿con qué autoridad le está diciendo a los judíos? Ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese un homicida y mataron al autor de la vida. Aquel que era la razón por la que ustedes viven, aquel que era la promesa de Dios, ustedes lo rechazaron y lo mataron. Pero Dios lo resucitó de los muertos. Y nosotros somos testigos de eso. Nosotros, Pedro y Juan, nosotros somos testigos de eso. Y por la fe en su nombre, es decir, este cojo que está ahí agarrado de Pedro y de Juan, ¿en quién creyó? No en Pedro y en Juan. Creyó en el Señor. Y por la fe en su nombre, a este, el cojo, que vosotros veis y conocéis, ustedes lo vieron. ¿Hace cuánto que viene todos los días a pedir monedita? Ustedes lo ven, ustedes lo conocen, ustedes saben cómo estaba. ¿Y ahora cómo está? ¿Por qué está así? Porque puso su fe en Cristo. A este Dios le ha confirmado su nombre. El poder de Cristo de dar vida es confirmado, ha sido confirmado en la vida de este cojo. Y la fe que es por él, la fe que este cojo tiene por la gracia de Dios, ha dado a este, o sea, al cojo, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ustedes son testigos. Es decir, de alguna forma, ustedes en su ceguera, en su necedad, le han dado la espalda a Dios, han rechazado a Dios. Miren lo que Dios ha hecho en él. Esto debería hacerles reconocer que ustedes han rechazado al Mesías. Y ustedes deberían saberlo, porque la Biblia se los anunciaba, porque los profetas lo anunciaron. Ahora vamos a hablar de eso. Y lo rechazaron, y le dieron la espalda, y no son otra cosa que necios y rebeldes. Pero la verdad es que en nuestra necedad y en nuestra ceguera, los hombres siempre vamos a rechazar a Dios y vamos a buscar en otros lados. Todos nosotros. Esta palabra no habla solo a los incrédulos. Esta palabra nos tiene que hablar a nosotros. Porque el mundo rechaza abiertamente a Dios. Pero muchas veces también nosotros actuamos haciendo evidente que estamos siendo necios y ciegos cuando ponemos la mirada en cualquier otro lado que no sea el Señor. La verdad es que los hombres siempre estamos dispuestos a mirar para cualquier otro lado, menos a Dios. Quisiéramos que hubiera una solución para nuestros problemas que no demande lo que el Evangelio demanda de nosotros. Ahora vamos a escuchar cuál es la demanda, cuál es la respuesta. Pero nosotros tenemos que reconocer que nuestra inclinación natural es a no creerle a Dios.
no queremos, no nos gusta. Cuando gustamos de su misericordia y su gracia, apreciamos la misericordia de Dios. Pero para apreciar la misericordia de Dios, primero tenemos que reconocer que somos rebeldes, que no queremos seguir a Dios en sus términos. El mundo hoy quiere que funcionen las energías, ¿no? Y entonces ponen una pirámide en el negocio para que entren muchos, para que... O el mundo piensa que yendo a tales conferencias o escuchando a tales pastores, digo, lo traigo a nosotros, porque es fácil darse cuenta lo que hace otra gente, ¿no? Digo, es una necedad a todas luces, es evidente que si nosotros agarramos una imagen de yeso, esa imagen de yeso no puede hacer nada. ¿Para qué le vamos a prender una velita a una imagen de yeso? Ya está, entendemos, ¿no? Pero muchas veces nosotros hacemos cosas similares en el espíritu, digamos. Al final nosotros no tendremos estatuitas, no haremos ninguna cosa rara, ningún ritual, ni cosa rara. Pero muchas veces nosotros queremos que el Evangelio funcione como a nosotros nos parece. Solo hay una forma de estar en paz con Dios, y eso es seguir a Jesucristo. Solo eso. Y todos nosotros, ese pecado remanente que aún hay en cada uno de nosotros, precisamente a eso nos lleva. Nosotros sabemos, si hemos creído en Cristo, nuestro pecado ha sido perdonado, Dios está obrando en nosotros. Pero muchas veces queremos o pensamos que el pecado remanente nos beneficia o nos perjudica a nosotros, o que tiene que ver con nosotros. Lo que hace el pecado que aún hay en nosotros es distorsionar nuestra imagen de Dios. Y entonces eso distorsiona nuestra relación con Dios. El pecado nos desdibuja a Dios y lo convierte en algo opcional. Eso hace el pecado en nosotros. Si nosotros nos quedáramos solo con esta parte, es terrible. Los judíos se acercan ahí, ven el milagro y dicen, ¡pah, qué tremendo milagro! Y Pedro les dice, sí, tremendo milagro. Pero ese tremendo milagro es la señal de que aquel al que ustedes rechazaron es de Dios. Y entonces ustedes rechazaron a Dios. Y si rechazaron a Dios y le dieron la espalda a Dios, ¿qué queda para ustedes? La muerte, la condenación. Ustedes rechazaron a Dios. Prefirieron a un homicida, a un asesino, antes que al autor de la vida. Fíjense el contraste que hace Pedro. De un lado el autor de la vida, del otro el destructor de la vida, un asesino. ¿Qué eligieron ellos? Al asesino. ¿Hay una forma más necia de rechazar a Dios? Y entonces, ¿qué queda? Y el pasaje sigue, gracias a Dios. Y Pedro les dice, mas ahora, hermanos, y no es casual ese uso de hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. El sufrimiento de Cristo, la muerte de Cristo, el padecimiento de Cristo era necesario. Y por eso había sido anunciado. Probablemente todos ustedes estén pensando en la profecía de Isaías. Desechado, despreciado, llevó sobre él nuestras cargas. Como un cordero no abrió su boca. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El siervo sufriente. Estaba anunciado cientos de años antes y era necesario que Jesús sufriera. Ahora, que fuera necesario no eliminaba la culpa de los judíos.
¿Cuál es la respuesta que nosotros podemos tener ante el rechazo que hemos realizado de Dios? ¿Cuál es la invitación que hace Pedro? Estos dos verbos que aparecen acá son los únicos dos verbos en imperativo. Pedro les pide que hagan esto. Miren, si ustedes piensan en Jesús, y si ustedes piensan lo que hicieron con Jesús, que le dieron la espalda, que lo rechazaron, solo hay una respuesta. Así que, dice Pedro, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. En nuestra necedad y en nuestra ceguera, la única esperanza está en arrepentirnos y buscar a Cristo. No hay otra forma. El hombre necesita reconocerse pecador y necesita mirar a Cristo, porque en Cristo hay perdón. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. Ustedes ahora deberían estar sintiéndose terriblemente culpables por haber rechazado a Cristo. Pero el padecimiento de Cristo era necesario. Y si ustedes ahora creen en Cristo, esa culpa se va a transformar en paz. Esa carga se va a transformar en libertad. Van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa expresión, tiempos de refrigerio, para ellos tenía mucho significado. Porque en el Antiguo Testamento 1,000 veces la presencia del Señor trae eso, trae descanso. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, el Señor nos consuela, nos conforta. Como dice David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Esos son los tiempos de refrigerio. Yo sé que Dios es mi Dios. Nada me angustia, nada me hace desfallecer. Me preocupo, pero confío. ¿Me reconozco pecador? ¿Me reconozco insuficiente? Sí. Pero más que mi insuficiencia es la suficiencia de Cristo. Mi pecado no me hace mirarme a mí mismo, me hace mirar al Salvador. Me trae arrepentimiento y me trae conversión. Porque el verdadero arrepentimiento es eso, conversión. Dice ahí, hay dos verbos y en realidad son una sola acción. Arrepentidos, convertidos. ¿Qué es arrepentirse? ¿De qué hablamos cuando hablamos de arrepentirnos? Arrepentirse es reconocer que lo que nosotros hacíamos estaba mal. Sencillo como eso. Arrepentirse es eso. Reconocer nuestro pecado. Ahora, lo que está pidiendo Pedro acá es un arrepentimiento de corazón, y es lo que el Evangelio demanda de nosotros, un arrepentimiento de corazón. Porque una vez más, muchas veces nosotros estamos muy dispuestos a orar y decir, Señor, me arrepiento. ¿De qué? ¿De qué te arrepentís? El arrepentimiento verdadero delante de Dios es honestidad. Es honestidad y es reconocer. Señor, nadie lo sabe. Señor, lo que yo hago muchas veces lo ven como piedad, pero vos sabés, porque vos estás viendo mi corazón, que yo lo estoy haciendo por orgullo, lo estoy haciendo para que me vean. Y nadie se da cuenta, pero yo estoy enojado por esto, o tengo envidia de esto. De eso yo me arrepiento. Me arrepiento y me convierto. Y convertirse, ya lo hemos dicho muchas veces, es nada, dar la vuelta. Voy para allá, me vuelvo para el otro lado. El verdadero arrepentimiento trae cambio, trae transformación. Porque la obra del Señor nunca es incompleta. Cuando Dios te muestra tu pecado, cuando vos venís a la presencia del Señor, y dejás que la palabra de Dios te examine, y dejás que el Espíritu Santo te examine, Dios va a mostrar el pecado que hay en vos. Y te va a traer arrepentimiento, un arrepentimiento que es pesar, que es dolor.
Pero ese dolor a los pies de Cristo se convierte en gozo, porque el Señor lo perdona. Pero cuando el Señor perdona nuestro pecado, Él lo quita, Él lo arranca y Él lo transforma, para que nosotros ya no sigamos pecando. Porque la verdad es que si nosotros una y otra vez decimos estar arrepentidos de un pecado y lo seguimos cometiendo, es porque realmente no nos hemos arrepentido y no hemos renunciado a ese pecado. El perdón de Dios no alcanza para obtenerlo con decir, Señor, me arrepiento. Porque Dios no está escuchando solo nuestras palabras. Dios mira nuestros corazones. Dios mira nuestros corazones. Y Dios demanda de nosotros que seamos honestos. Un corazón contrito y humillado no rechazarás tú, oh Dios, dice la palabra del Señor. Precioso. ¿Qué implica eso? Que un corazón que no viene a Dios humillado, sino con orgullo, que no viene a Dios con arrepentimiento, sino con hipocresía, es un corazón que Dios no va a aceptar. El Evangelio demanda de nosotros que nosotros seamos honestos delante de Dios y nos reconozcamos ciegos y rebeldes y necios. Aún hoy, muchas veces, yo soy ciego y necio y deshonesto con Dios. Pero yo tengo que saber y recordar que no hay forma en la que yo pueda convencer a Dios de que estoy arrepentido si realmente no lo estoy. Porque Dios está viendo mi corazón. Por eso la invitación de Pedro, el mandato de Pedro, el pedido de Pedro es arrepentidos y convertidos. Si no hay arrepentimiento, si no hay conversión, no hay perdón de pecados. No importa lo que hagamos. Dios quiere corazones arrepentidos. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado. Y acá podemos entender esto de dos formas. Para que Él les muestre a ustedes a Jesucristo. Para que así como este cojo, por la fe que puso en Cristo, recibió su sanidad, pero sabemos que es más que sanidad. Ustedes también, ustedes que lo despreciaron, que lo mataron, pueden encontrar perdón en Cristo. Arrepiéntanse y conviértanse. Esa es la esperanza. Esa es la única esperanza. No hay otra forma. No hay otra forma. No había otra forma para esos judíos, no hay otra forma para nosotros. Caminemos todo lo que queramos, leamos todo lo que queramos, oremos todo lo que queramos, pero si no hay arrepentimiento y conversión, no hay cristianismo en nosotros. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, pasado o futuro. Este Jesús, al que ustedes rechazaron, es el Jesús prometido por Dios, es el plan de Dios. Los hombres hemos sido creados por Dios. Necesitamos nosotros a Dios, conocer a Dios, conocerlo, ser sus hijos. ¿Cómo se logra eso? ¿Viniendo a la iglesia? No. ¿Leyendo la Biblia? No. ¿Orando? No. ¿Son medios de gracia? Sí. No estoy diciendo que esté mal hacer eso, Pero muchas veces nosotros queremos confiar en esas cosas. Arrepentimiento, conversión. A nosotros nos encantaría poder decir, yo soy bueno. Yo soy bueno. Yo tengo sana doctrina, yo no ando gritando, no ando haciendo cosas raras. Jesús dijo, el Señor dijo, el profeta, vuestras justicias son como trapos de inmundicia delante mío. ¿Qué traeremos delante del Señor? ¿Nuestra ortodoxia? No, es necesaria. Lo único que podemos traer delante del Señor es arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento.
Porque vendrá un día. Cristo ha sido recibido en los cielos. Y un día Él volverá. Y en el día que Él vuelva, vendrá con juicio. Vendrá con juicio. Y hoy es tiempo de misericordia. Hoy es tiempo de gracia. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Pero cuando el día del Señor grande y temible venga, ya no será tiempo. Es tiempo para los incrédulos, pero aún es tiempo para nosotros también. Porque Moisés dijo a los padres, y aquí lo que Pedro quiere hacerles notar es, ¿por qué rechazaron ustedes al Mesías? Si Moisés mismo les dijo que iba a levantar un profeta, y que rechazar a ese profeta haría que ustedes dejen de ser parte del pueblo de Dios. Dice, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Eso lo dijo Moisés en el libro de Deuteronomio. No hay otra. No hay otro sacrificio, no hay otro camino, no hay otra forma. Solo en Jesús. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Por eso el Señor Jesús, cuando se encontró con los discípulos en el camino a Emaús, les abrió la palabra y les mostró que todo el Antiguo Testamento anunciaba su venida. Y esto es precioso. Hay un camino, hay una esperanza, pero también es condenatorio. No hay otro camino, no hay otra esperanza. Y si rechazamos ese camino, si rechazamos esa esperanza, no estamos en el Señor. Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen como por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. No hay otro camino. Hay un camino. Y eso es precioso. No hay otro camino. ¿Cuál es la única respuesta posible ante nuestro propio pecado? Jesús. ¿Cómo venimos a Él? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Solo al poner la fe en Jesús experimentamos la paz de estar reconciliados con Dios. Para eso necesitamos arrepentirnos. Miren cómo termina el pasaje. Vosotros sois los hijos de los profetas, los que anunciaron esto, y del pacto que hizo Dios con Abraham. El pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. En Jesús. En Jesús. Solo en Jesús. El cumplimiento del plan de Dios es en Cristo.
no en nosotros, no en lo que nosotros podamos hacer, no en lo que nosotros podamos inventar, en Jesús. Mientras yo leía este pasaje, hay una frase que me resuena a mí. ¿Cuál es la mayor bendición de Dios que nosotros recibimos en Cristo? Piense. ¿Cuál es la mayor bendición de Dios que nosotros recibimos en Cristo? Se nos ha permitido arrepentirnos, ver nuestro pecado y arrepentirnos y mirar al Señor. La bendición de la vida cristiana es la posibilidad de que en nuestro pecado podemos venir a Jesucristo el justo a encontrar perdón. Pero venimos a Él con arrepentimiento. Porque si de alguna forma nosotros podemos definir lo que es la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Pero eso no es una frase hecha, no puede ser una frase hecha. Tiene que ser una realidad en nuestras vidas, todos los días. Yo no puedo permitirme coquetear con el pecado. Dios pide de mí arrepentimiento. La bendición de Dios en Cristo es la posibilidad de arrepentirnos de nuestro pecado y recibir su perdón. Para eso vino Jesús, para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios y recibir su perdón. Israel recibió la promesa y la desoyó. ¿Qué vamos a hacer nosotros? La bendición del Señor que tenemos es la oportunidad hoy aún de entregarle a Él nuestro pecado, de arrepentirnos y de poner toda nuestra fe en Él. Hoy podemos, cuando Él regrese, ya no. Rechazar a Jesús es precisamente eso, rehusarnos a entregarle nuestro pecado, persistir en Él. ¿Cuántas veces nos va a hablar el Señor? ¿Cuántas veces nosotros vamos a oír su voz y la vamos a ignorar? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? No hay otra forma. No hay otra forma. Nuestra relación con el Señor debería ser una relación así. Mi pecado me lleva a depender más del Señor. Me lleva a depender más del Señor. Y vengo a Él arrepentido, siempre. El Evangelio siempre tiene estas dos caras. Si nosotros pensáramos este pasaje en dos partes, en la primera parte Pedro les dice, ustedes asesinaron a Cristo. Y en la segunda parte les dice, en Cristo hay perdón, incluso para ustedes. Incluso para ustedes. Ayer leía una historia que me hizo acordar en esto. No sé si conocen la Legión Extranjera ustedes. Era un ejército francés donde podía entrar un montón de gente. Y un día entró a ese ejército un alemán, un ex SS, un nazi. Y el tipo era un soldado y él había nacido para ser soldado. Él no le importaba, él, listo. Y hay una parte en la que él se mete a una zona en Indochina y va con la ametralladora y mata un montón. Y cuando se está por morir aparece un capellán, un ministro cristiano y él le dice, ya está, andá a buscar otro, a mí no. Nosotros somos animales, no somos distintos a los animales. Y el hombre ese, el capellán, dice, yo te voy a decir una sola cosa. Dos cosas te voy a decir.
La primera es que sé quién sos. Y le dice el nombre. Y entonces ahí el tipo recuerda que él, durante la Segunda Guerra Mundial, había habido una situación en la que él había apresado a este ministro cristiano. Lo había torturado para arrancarle información. Y él le dice, ya sé, vos sos el que no habló. Ahora me acuerdo de vos. Yo te torturé. Bueno. Y ahora te voy a decir la segunda cosa. Te perdono. Y entonces el tipo antes de morir dice, entonces, un animal no puede perdonar así. ¿Vos te parece que yo? Y el ministro cristiano le dice, ¿por qué no? Me hizo acordar a la historia del ladrón en la cruz. No es la regla, lo sabemos, pero el Evangelio siempre tiene eso. El Evangelio nos muestra que nosotros, si de nosotros depende, hasta agarramos la palabra de Dios y la usamos para nuestro propio beneficio, la tergiversamos y la ponemos por encima de todo lo demás. El Evangelio debería permear nuestros corazones de tal forma que aprendamos a percibir en nosotros eso. Pero siempre que nuestro pecado, si es el Evangelio lo que lo está permeando nuestro corazón, nuestro pecado nos va a llevar al Señor. De la única forma en la que vamos al Señor. Por el único camino que vamos al Señor. A través de Cristo. Y venimos a Él, arrepintiéndonos de nuestro pecado. Y arrepentirnos es entregarle nuestro pecado a Él y decir, Señor, esto soy yo, un pecador. Te necesito a vos y confío y sé que vos me perdonás. Porque el Evangelio también se trata de eso. Si aquellos que gritaron delante de Pilato, crucifícalo, crucifícalo, que asesinaron a Cristo, están recibiendo ahora la oportunidad de arrepentirse y creer en Cristo, ¿cómo no la hemos de recibir nosotros? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder? La única respuesta posible, la única respuesta lógica, siempre es el arrepentimiento. Amén. Oremos.